La Biblia, capítulo 20. Amén. Éxodo capítulo 20 es el pasaje donde vamos a estar en esta tarde. Amados hermanos, antes de ir al estudio de esta noche, se me olvidaba recordarles, este sábado vamos a tener la reunión de mujeres en casa de nuestra hermana Ariela a las 6 de la tarde. Todas las mujeres están invitadas. Entre los hombres nos vamos a quedar este sábado con nuestros hijos, cuidando a nuestros hijos, para que nuestras esposas puedan ir, ¿verdad?, a esta actividad que es bien importante. Todas las mujeres, sábado 6 de la tarde, en casa de nuestra hermana Ariela. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Dice la Biblia: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos, hoy vamos a continuar con esta primera parte introductoria de esta serie que se llama La Ley de Dios. Es un estudio de los 10 mandamientos. Y el miércoles pasado, no sé cuántos de ustedes recordarán, que estuvimos terminando la parte en la que hablábamos acerca de la distinción que hay entre la ley y el evangelio. Y es una distinción, hermano, que es muy importante que nosotros la podamos hacer. Y no sé cuántos de ustedes recordarán también que mencionábamos que la razón por la cual esta distinción es importante es porque si nosotros no sabemos distinguir entre la ley y el evangelio, no podemos usar la palabra de Dios con precisión, como Pablo le instruía a Timoteo. Y una de las distinciones que vimos vimos la distinción en contenido. ¿Cuál es la distinción que hay entre el contenido de la ley y el evangelio? La distinción en las promesas, la distinción en las advertencias y la distinción en el efecto de ambas. Hoy, hermano, vamos a comenzar una parte nueva y la hemos llamado, esta parte se llama, que vamos a comenzar hoy, la obediencia a la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios. Y lo que vamos a estar viendo básicamente en esta clase en esta parte son 2 puntos. Uno, vamos a estar mirando el deber del hombre para con Dios, que es lo que dice la Biblia acerca de esto, y vamos a ver también los elementos de la obediencia bíblica. Si la clase se llama la obediencia a la ley de Dios, y vamos a estar hablando de eso, y una de las cosas que vamos a estar viendo es los elementos de la obediencia bíblica.
¿De qué usted cree que vamos a estar hablando esta noche? De la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere del hombre? Obediencia. Quiero que mire conmigo este pasaje de Deuteronomio 27, verso 9 al 11. Deuteronomio 27, verso del 9 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser el pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este es el pasaje, hermano, que acabamos de leer. Solamente quiero resaltar con ustedes dos cosas importantes en este versículo. Y quiero que prestes atención, hermano, a la última parte del versículo. Perdón, a la segunda parte del versículo donde dice: guarda silencio y escucha, oh Israel. ¿Por qué? Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Obediencia a su palabra. Ahora, este versículo, hermano, nos recuerda, trae a nuestra mente lo que hemos estado diciendo por varios miércoles. La obediencia, Dios demanda obediencia a su palabra, la obediencia de parte de su pueblo a su palabra, porque ya somos, ¿qué cosa? Su pueblo. O sea, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes para todos los seres humanos. Pero Dios demanda, hermano, Dios demanda obediencia. Y mencionábamos, hermano, hace unos miércoles atrás, que los cristianos todavía estamos, hermano, ¿sabe? Los cristianos la ley, uno de los propósitos de la ley moral de Dios, ¿cuál es? Tiene un propósito normativo. Porque es la norma, establece la norma de vida de los cristianos. Y nosotros cumplimos, tratamos, hermano, en Cristo de cumplir la ley, los mandamientos de Dios, no para ser salvos, sino ¿por qué? Porque ya somos salvos. Porque el inconverso, hermano, aunque él va a ser juzgado por esa ley, él no quiere ni puede guardar la ley de Dios, obedecer a Dios, por su naturaleza pecaminosa. Pero nosotros en Cristo debemos, hermano, obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, y lo hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque Dios nos habilita para poder obedecer. Y eso lo vemos aquí implícitamente en el pasaje, cuando dice: guarda silencio, escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y si usted recordará en Éxodo 20, ¿cómo comienza Éxodo 20, hermano? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? Que te saqué de la tierra de Egipto. Y ahí es donde Él le da la ley, los 10 mandamientos. Dios, hermano, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? ¿O qué es lo que cuál es el deber del hombre para con Dios? Obediencia a su palabra. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Quiero ver algunos textos con ustedes. Vamos a buscar 1 Samuel 15, 22, Jeremías 7, 22 al 23 y Levítico 18, del 1 al 5. Amén. ¿Quién no tiene, hermano? ¿Quién tiene 1 Samuel 15, 22? Judy. Dice, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca
Amén. Fíjate, amados hermanos, Judy, lee el 23 también, por favor, hermano. Porque como pecado de la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén, gracias a Dios. O sea, él está hablando, hermano, ¿a quién Dios le está hablando ahí? Dios le está hablando ahí a través del profeta Samuel. ¿A quién? A Saúl, al rey Saúl. Ahora, quiero que miren lo que dice el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. So, Dios demanda del hombre, hermano. Para Dios tiene más valor la obediencia a su palabra que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Se lo voy a decir de otra manera, como lo hemos dicho en varios domingos, por varias semanas. Dios, hermano, demanda de nosotros obediencia, pero Él no pide de nosotros, Él pide de nosotros obediencia, no buenas intenciones. Dios no quiere nuestras buenas intenciones. Dios quiere obediencia a su palabra. Que escuchemos su palabra y que pongamos en práctica su palabra, que vivamos bajo la norma de su palabra. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que hacen promesas a Dios. ¿Sí? Dios, si tú sanas a mi hijo, yo voy a caminar de rodillas 5 millas. Por un ejemplo. Dios, si tú sanas a mi mamá, yo me voy a dejar el pelo, no me voy a cortar el pelo por 5 años. Dios, hermano, no se complace en eso. Para Dios, Dios lo que demanda, ¿qué cosa es? Obediencia a su palabra. Nada de esas cosas que los hombres hacemos para tratar de ganar el favor de Dios tienen validez delante de Dios, porque Dios no ha pedido eso de nosotros. Ahora, ¿quién tiene Jeremías 7, 22 al 23? Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 22 al 23. ¿Quién lo tiene, hermano? Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Amén, gracias, hermano. Dice el verso 23, voy a enfatizar el verso 23, dice: sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que os envíe, para que os vaya bien. Se recuerda, hermano, que también en otras ocasiones hemos mencionado esta frase que es muy, que la hemos repetido en varias ocasiones. El camino de la bendición, ¿cuál es? La obediencia. Usted no puede esperar recibir bendición de Dios si usted no es obediente a la palabra de Dios. Y la única manera de poder ser obediente a la palabra de Dios es estando en Cristo Jesús. ¿Sí lo ven, hermano? O sea, el camino de la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a buscar Levítico, en el Antiguo Testamento, y también Levítico capítulo 18. Verso del 1 al 5. Hermano, que lo tenga. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios,
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Amén. Fíjate, hermano, algo que dice este pasaje. Mira el verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué usted nota? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a su pueblo ahí en ese pasaje? Si usted pudiera definir o resumir esos dos versículos, o lo voy a decir de otra manera, ¿cuáles son las dos enseñanzas fundamentales que vemos en esos dos versículos? Que no hagan la ley, Bueno, que se cumpla la ley de sus estatutos. que se cumpla la ley y los estatutos. Que no vivan como ellos, o sea, como los que no están cumpliendo sus estatutos. ¿Y qué significa eso? Pues eso da, o sea, obedecer a Dios, o sea, obediencia, como se dice al principio, pero le digo yo que eso es lo que está diciendo, pues que sigamos lo que Él dice. Yo soy su Dios, yo soy... La obediencia está explícita en el pasaje, pero hay dos enseñanzas muy fundamentales. La hermana Ariela lo mencionó, pero quiero que usted lo trabaje un poquito más. Hermano Waldo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que dice que no haréis como hacen ellos, o sea, que no los imiten. Luego también dice, ¿verdad?, que en donde dice, no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Son las palabras que no sigan, que no los imiten, o sea, que no vivan el estilo de vida de ellos. Exactamente, es eso, hermano. La primera enseñanza es esa. Lo que Dios está diciendo, cuando Él le dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni en la tierra de Canaán. No anden según sus estatutos. Lo que Dios está diciendo al pueblo es, ustedes no pueden vivir de la misma manera que viven las personas que están en Egipto. No, ustedes no pueden vivir según la cultura de Egipto ni Canaán. Ustedes deben de vivir conforme a ¿qué? A la ley. A la ley. Pero miren el texto. A su estatuto. Pero mira el texto, el verso 4. Dice, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En ese texto, ¿qué uso de la ley está implícito ahí? Recuerda, la ley moral de Dios tiene tres usos, o tres usos. ¿Cuál está implícito en ese pasaje? Mira el texto. ¿Ley moral? La ley moral de Dios, pero esa ley moral tiene tres usos. La ley normativa. Exactamente. ¿Dónde lo encontraste, hermano? ¿Dónde lo ves? Pues dice que pondréis por obra mis estatutos. O sea que lo tiene que hacer como estilo de vida. Pues. Pero hay una expresión ahí que te lo dice más claramente. O sea, el uso de la ley moral de Dios que está ahí en el versículo es precisamente, como dice la hermana Judy, el uso normativo de la ley moral. Ahora, hay una expresión que te lo dice claramente ahí. Mis estatutos guardaré. No, dice, para vivir según ellos. ¿Sí lo ves, hermano? ¿Sí lo ves? Para vivir según ellos. ¿Cómo dice ahí su versión, hermano? Andando en ellos. Andando en ellos. O sea, ese es el uso normativo de la ley de Dios. ¿Se recuerdan de los tres usos de la ley, hermano? ¿Cuál es el uso pedagógico? ¿Se recuerdan cuál es ese uso? Sí, el que muestra El uso pedagógico es porque la ley nos muestra nuestro pecado, revela nuestro pecado y nos apunta ¿a quién? A un Salvador que es Cristo. El otro uso de la ley moral de Dios, ¿cuál es? Restringir el mal, porque Dios ha puesto su ley ¿a dónde? En nuestros corazones. Y el tercer uso es normativo porque Él es la pauta
marca la pauta a través de la cual los cristianos vivimos. ¿Sí lo entienden, hermano? Y ese uso normativo está implícito en el versículo 4. Ahora, hemos visto varios pasajes que hablan de que Dios demanda de nosotros, del hombre, obediencia. Ahora, lo que vamos a ver ahora es cuál es el concepto bíblico de la obediencia, cuáles son los elementos de la obediencia bíblica. ¿Cuál es la obediencia, los elementos de la obediencia que Dios demanda de nosotros? Y lo primero que quiero que veamos, hermano, es que la obediencia bíblica debe ser voluntaria y gozosa. La obediencia que Dios demanda de nosotros debe ser una obediencia voluntaria y gozosa. Mira Isaías capítulo 1, versos 19 al 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos 19 al 20. Si queréis obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis por la espada, seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Dice, si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Dios le está hablando, hermano, al pueblo de Israel aquí. Pero aquí hay un principio de la obediencia que Dios demanda de nosotros, y es que la obediencia debe ser como voluntaria. Ahora, yo te hago una pregunta, porque cuando nosotros oímos que la obediencia que Dios demanda de nosotros debe ser voluntaria y gozosa, nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo nosotros podemos obedecer si la naturaleza del hombre es pecaminosa? ¿Cómo nosotros podemos obedecer voluntariamente? ¿Qué tiene que pasar para que un hombre pecador, rebelde, que odia a Dios, obedezca a Dios voluntariamente y gozosamente? ¿Qué tiene que pasar? Dios tiene que cambiar su corazón. Dios tiene que cambiar su corazón. Dios tiene que darle un nuevo corazón. Y cuando Dios te da el nuevo corazón, que es lo que llamamos, o que la Biblia llama el nuevo nacimiento, Dios, cuando te da ese nuevo corazón, te da fe para creer y te habilita para tú querer obedecer a Dios. Y lo quieres hacer de una manera gozosa, no para que Dios, no para acumular méritos delante de Dios, sino porque Dios te ha salvado. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, la obediencia del cristiano a la ley de Dios debe ser voluntaria y gozosa. Aunque nuestra obediencia a la ley no es perfecta, pero sí en nosotros, en el corazón de los redimidos, hay un deseo de obedecer gozosamente la ley de Dios. Si en nuestros corazones no hay deseo de obedecer a Dios, hermano, eso puede ser un gran indicador de que usted no ha nacido de nuevo. Si de lunes a sábado en usted no hay deseo de obedecer a Dios, de agradar a Dios, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Porque uno de los elementos o una de las evidencias precisamente de que estamos en Cristo es que Dios nos da deseo de obedecer su palabra, aunque esa obediencia no es perfecta. ¿Verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más también más adelante. Ahora bien, el segundo elemento de la obediencia bíblica es, hermano, la obediencia debe de ser exhaustiva. La obediencia a la palabra de Dios debe ser exhaustiva. ¿Qué significa eso, hermano? Siempre y cubre, ¿qué cosa? Todos los mandamientos o toda la palabra de Dios. Nosotros no podemos, hermano, no tenemos la autoridad de escoger qué parte de la Biblia vamos a obedecer. ¿Qué mandamiento vamos a obedecer y qué mandamiento no vamos a obedecer? Nosotros no estamos en la posición de decidir qué es lo que es
más apropiado o qué es lo que es más conveniente? La obediencia a Dios debe ser exhaustiva, debe alcanzar a toda la palabra de Dios. ¿Sí lo entienden, hermano? Nosotros no podemos escoger qué vamos a obedecer y qué no vamos a obedecer. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, voy a obedecer el tercer y el cuarto mandamiento, o voy a obedecer 9 mandamientos y uno no lo voy a obedecer. O voy a obedecer los 10 mandamientos, pero voy a ignorar el mandamiento de estar siempre gozosos. O de orar sin cesar. La obediencia que Dios demanda de nosotros, amados hermanos, no solamente no es solamente que es voluntaria y gozosa, sino que también es exhaustiva, alcanza toda la palabra de Dios. Mira el Salmo 119, verso 6, el hermano que lo tenga, por favor que lo lea. Entonces no seréis avergonzados al considerar todos tus mandamientos. Dice que no seré avergonzado. Dice el salmista, ¿al qué? Al considerar, ¿qué cosa? ¿Cómo dice el texto, hermano? Todos tus mandamientos. Porque la obediencia que Dios demanda de nosotros es exhaustiva. Y quiero que usted grabe estas verdades, hermano, en su mente y en su corazón. Ahora, otro elemento de la obediencia a Dios, hermano, la obediencia que Dios demanda de nosotros, es que la obediencia debe de ser ferviente. Mira Romanos capítulo 12, verso 11. Libro de carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 11, verso 2. Capítulo 12, verso 11. ¿Quién lo tiene, hermano? Amén. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice que no debemos ser perezosos en lo que requiere, ¿qué cosa? Diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia, hermano? Obedecer a Dios. Dice que con espíritu ferviente debemos de hacer ¿qué cosa? ¿Qué debemos hacer con espíritu ferviente? Servir al Señor. Vamos, hermanos, eso implica que nosotros no servimos al Señor. Nosotros al obedecer su palabra, estamos sirviéndolo a Él. Pero la obediencia a Él, le voy a poner un ejemplo de la vida real, como uno dice. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es un mandamiento de Dios para los creyentes. Ahora, ¿cuál es la actitud con la cual yo voy a obedecer ese mandamiento? Fervientemente, gozosamente, y tengo que cumplirlo. Yo no puedo cumplir ese mandamiento y decir, tengo que predicarle a Margarita porque la Biblia dice que tengo que predicar, no tengo de otra. Esa no es la actitud que Dios espera de aquellos que han sido redimidos. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando cualquier mandamiento que usted vaya a obedecer, cuando vamos a obedecer, hermano, al obedecer la palabra de Dios, tenemos que hacerlo fervientemente, con deseo de hacerlo. Y esto también aplica al servicio en la iglesia. Cuando usted va a servir, hermano, siempre en Cuba ponían este ejemplo, y lo voy a poner ahora también para que usted pueda entender. Si me toca limpiar el baño de la iglesia, ¿verdad? Es un servicio al Señor. Yo no puedo venir a hacer, tengo que limpiar el baño de la iglesia. Lo tengo que hacer porque no tengo opción. O tengo que hacer esto y lo tengo que hacer porque no tengo. Imagínate qué voy a decir. No, hermano, esa no es la actitud. Si vas a limpiar el baño de la iglesia, si vas a sacudir las sillas de la iglesia, si vas a hacer cualquier cosa que vayas a hacer para el Señor, hazlo fervientemente. Con un espíritu ferviente, con un deseo de hacerlo, porque es para el Señor. Porque lo que usted hace, hermano, cuando usted sirve al Señor, usted no está sirviendo. Obviamente, cuando usted sirve a un hermano, o usted sirve a su iglesia, usted sirve en primer lugar ¿a quién? Al Señor. Usted no está sirviendo al pastor. Usted no está sirviendo a los hermanos. Usted está sirviendo al Señor y debe hacerlo
fervientemente. Ahora bien, otro elemento de la obediencia, hermano, es que la obediencia debe ser sincera. La obediencia al Señor debe ser sincera. Mira conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Y esto tiene que ver un poquito también con lo que hemos venido hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. ¿Quién lo tiene, hermano? Dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Léalo el 1, por favor, hermano, para estar en contexto. Dice, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Joacán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Amén. La obediencia a Dios, hermano, una vez más tiene que ser no solamente ferviente, sino sincera. Hay veces, hermano, fíjate el comentario que hace Dios aquí en su palabra. Dice que este rey hizo ¿qué cosa? Hizo lo recto delante de Dios. Él obedeció, hizo lo que era recto, pero no lo hizo de todo su corazón. Lo hizo quizás por obligación, lo hizo quizás porque no tenía otra opción. Pero Dios demanda que nuestra obediencia a Él, aunque no es perfecta, sea sincera. Que lo obedezcamos a Él con todo nuestro corazón. ¿Qué dijo Cristo, hermano? Este es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, nuestro amor a Dios debe ser de todo nuestro corazón y nuestra obediencia a Él debe ser de corazón también, aunque no es perfecta. Vamos a buscar 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Obedecer a Dios de corazón, hermano. O sea, quiero que mires estos dos versículos y los pongas juntos. Segunda de Crónicas 25, 2 y 1 Corintios 10, 31. Este rey obedeció, ¿sí o no? Hizo lo que era recto delante de Dios. Pero Dios dijo, no lo hizo de todo su corazón. Ahora, como decía ahorita, quizás este rey lo hizo a regañadientes, quizás no tenía otra opción, quizás lo hizo por costumbre, no sabemos. Pero una cosa sí sabemos, y es que él no lo hizo, era al obedecer, al hacer lo recto, al obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, no lo hizo para la gloria de Dios. Porque obedecer a Dios de todo nuestro corazón implica que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, sea que comamos o que bebamos, sea que hagamos lo que lo hagamos para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas veces los cristianos obedecemos o queremos agradar a Dios y queremos hacer lo que es recto delante de Dios para que Dios nos bendiga. Eso no es obediencia de corazón. Queremos hacer lo que Dios manda para ganar el favor de Dios. Eso no es obediencia de corazón. Eso es idolatría. Usted puede entenderlo, hermano. Cuando usted busca a Dios, cuando usted, hermano, quiere hacer lo que es recto delante de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te dé lo que tú quieres que Él te dé, para que Dios, para ganar favor delante de los ojos de Dios, eso no es obediencia, eso es idolatría, porque usted está buscando a Dios por los beneficios, no por quien Él es. Usted está obedeciendo para recibir un beneficio usted y no para que el nombre de Cristo sea glorificado. No es simplemente obedecer. Es obedecer para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros no obedecemos para recibir más.
Nosotros no obedecemos para recibir el favor de Dios. Nosotros podemos obedecer porque hemos sido favorecidos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos bendecirá, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él no dijo con algunas bendiciones espirituales, sino con toda bendición espiritual. Porque yo he sido bendecido en Cristo, porque yo he sido favorecido en Cristo, yo voy a obedecer a Cristo para la gloria de Cristo. Porque ¿qué más vamos a recibir de Dios que no nos haya dado en Cristo Jesús? Hermano. Tocante el tema ese, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Fíjate, hermano, qué buen pasaje este. O sea, hacer obediencia al Señor es hacerlo. Entonces debemos hacerlo de corazón, sinceramente. Y eso implica que lo vamos a hacer, hermano, para la gloria de Dios. Y ahora, una manera práctica, Colosenses nos ayuda a entender lo que decíamos ahorita también. Y es la manera práctica, la práctica, ¿no? La aplicación de esta verdad. Yo voy a obedecer a Dios para la gloria de su nombre, de corazón. Y eso implica que yo voy a servir, no como para los hombres, sino para el Señor. Hacerlo de corazón. Hacer con gozo. Y sabiendo que usted lo está haciendo, ¿para quién? Para el Señor. Hermano, hay un pasaje en la Escritura que dice, Jesús dice, que en aquel día muchos, Él le dirá a algunos, aparte de mí nunca os conocí. Sí, pero hay un texto que dice, no recuerdo exacto, lo voy a parafrasear, que Él dice, porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando estuve desnudo, no me cubriste. Y cuando estuve en la cárcel, no me visitaste. Y Jesús le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos comida? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos agua? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? ¿Y qué le respondió Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Mateo capítulo 5, gracias, hermano. Amados hermanos, cuando nosotros nos servimos a la iglesia, servimos en la iglesia, servimos a un hermano, nosotros lo hacemos, hermano, para la gloria de Dios. No para recibir recompensa de los hombres, sino que servimos para el Señor. No hacerlo a medias tampoco, y hacerlo bien, hermanos. Y esto, qué bueno que el hermano puso este ejemplo. Quiero abundar un poquito más de eso, porque esto tiene que ver con la práctica de obedecer a Dios, sinceramente, gozosamente, fervientemente. Yo le hago una pregunta. Si usted me pide a mí, yo le hago una pregunta. Si usted me pide a mí, vamos a suponer que yo soy plomero. Y usted me dice, hermano, ¿puede venir a mi casa a ayudarme a arreglar la plomería que se me rompió? Yo digo, sí, ¿cómo no, hermano? Y yo voy a tu casa, hermano, y te arreglo la plomería y te lo dejo ahí a medio. Te destupo la plomería y te lo dejo ahí a medio y me dice, bueno, hermano, por lo menos ya resolviste. ¿Usted cree que a mí me gustaría que me hicieran eso? ¿Te gustaría, hermano? ¿Te gustaría que cuando te hicieran algo, que tú necesitas algo y te fueran a servir, te sirvieran a medio? Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos a los demás? Cuando vayas a hacer algo, hazlo para el Señor. Y eso implica, como dice el hermano Waldo también, que no lo vas a hacer a media. Lo vas a hacer bien, con excelencia. Porque es para tu Dios. No es para el hombre. Nosotros no servimos a los hombres. Nosotros servimos en primer lugar a Dios. Ahora bien, hermanos, la obediencia
Otro aspecto de la obediencia es que la obediencia debe ser en Cristo y a través de Cristo. Este es el último que vamos a ver por esta noche porque se nos acabó el tiempo. Quiero que busques en tu Biblia Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Sí. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Dice, hermano, este pasaje, Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios el Padre nos impartió gratuitamente su gracia, hermano, ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. O sea, amados hermanos, por un lado, y yo creo que, porque este es un punto bien importante de esta clase, de esta parte de esta serie. Dios demanda, ¿qué cosa? Obediencia a su palabra. Pero nosotros no podemos obedecer perfectamente la palabra de Dios. Nosotros, la tendencia natural de nosotros es ir en contra de la palabra de Dios. La única manera en que nosotros podemos cumplir la ley de Dios, la única manera en que nosotros podemos cumplir, hermano, la palabra de Dios es en Cristo. Porque en Cristo Dios imparte gratuitamente su gracia para con nosotros. Es a través de Cristo. Él cumplió la ley, hermano, a la perfección. Él cumplió no alguno de los mandamientos. Él cumplió la ley de Dios, la voluntad de su Padre. Él la cumplió, hermano, gozosamente y voluntariamente. Aleluya. Él cumplió la ley de Dios, hermano, fervientemente. Él cumplió la ley de Dios exhaustivamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que Pablo dice, y cada vez que yo menciono esta verdad, siempre voy a Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él cumplir la ley a la perfección, cuando nosotros creemos en Él y descansamos solamente en Él para nuestra salvación, esa justicia perfecta de Cristo, hermano, es imputada a nuestra cuenta y Dios nos ve como si fuésemos justos. Como si no hubiéramos quebrantado sus mandamientos. Es por eso, hermano, que la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es en Cristo y a través de Cristo. Y mira 2 de Crónicas 26:20. 2 de Crónicas capítulo 26, verso 20. Y con este pasaje terminamos. 2 de Crónicas 26:20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Amén. Fíjate, hermano, aquí está hablando del rey Usías. ¿Y qué pasó con el rey Usías? ¿Cuántos saben la historia de Usías? Usías era un rey que Dios lo prosperó, un rey muy próspero, le dio muchas victorias en el área militar. Y llegó un momento que Usías quiso ofrecer incienso, un sacrificio al Señor. Pero ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios e incienso? Los sacerdotes. Y no había sacerdote en ese momento. ¿Y Usías qué hizo? Yo soy el que soy, porque yo no puedo hacerlo. Y cuando él entra a ofrecer el incienso, hermano, o lo que va a ofrecer, Dios lo hiere con lepra. Ahora, ¿por qué Dios lo hiere con lepra? Porque él, hermano, hizo algo que él no debía haber hecho. Fue desobediente. Ahora, hay una enseñanza, hermano, que viene detrás
a través de toda la Biblia, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y es que ningún hombre, escúchame bien hermano, ningún hombre puede acercarse a Dios por sí mismo. Todos los hombres necesitamos un mediador entre Dios y nosotros para que podamos ser aceptados delante de Él. Y esa la verdad la vemos a través de Moisés. Moisés era el que hablaba, era el que mediaba entre Dios y el pueblo. Esa verdad la vemos en el sistema sacerdotal. Siempre nosotros vamos a necesitar, ¿qué cosa? Un mediador. Y es a través del mediador, a través del sacerdote, que los sacrificios eran aceptados delante de Dios. Pero como Usías fue por él mismo, porque él creía que él podía hacerlo, Dios lo hirió con lepra. Ahora, esto tiene una enseñanza para nosotros, hermanos. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y ese mediador quién es? Jesucristo, hombre. Tú sabes, amados hermanos, mi amada iglesia, tú sabes por qué Dios, el Dios justo y santo, acepta tu obediencia y mi obediencia, aun cuando nuestra obediencia no es perfecta. Porque nosotros obedecemos a Él a través de Jesucristo, el perfecto. Es por eso que Dios acepta nuestra obediencia. Porque nosotros obedecemos a Él en Cristo y a través de Cristo. La única razón por la cual Dios acepta el servicio que usted le hace a Él. La única razón por la cual Dios acepta, hermano, la ofrenda de nuestras manos. Hermano, la única razón por la cual Dios acepta, hermano, la ofrenda de nuestros labios y lo que hacemos para Él es porque lo hacemos en Cristo y a través de Cristo. La obediencia bíblica es en Cristo y a través de Cristo, hermano. Ahora, dice la Biblia, hermanos, en el pasaje de Génesis que leíamos, de Éxodo que leíamos al principio, que cuando el pueblo oyó la voz de Dios en el monte, dice que el monte temblaba. Dice que el pueblo se atemorizó al oír la voz de Dios y se alejó, ¿verdad? Por el temor. Amados hermanos, el autor a los Hebreos dice que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Dios demanda de nosotros obediencia ferviente, voluntaria, gozosa, exhaustiva, constante. Pero esa obediencia solamente la podemos llevar a cabo en Cristo y a través de Cristo. Si usted está aquí en esta noche y usted está fuera de Cristo, como pastor, como ministro del Evangelio, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Rinde tu vida al dominio de Cristo y tus pecados serán perdonados y recibirás la vida eterna. Dice la Biblia que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, te arrepientes de tu pecado y confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Ven a Cristo en esta noche y dile: Señor, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón y dame fe para poder creer. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Bendito Dios, nosotros alabamos tu nombre en esta noche y te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por Jesucristo, porque en Él y a través de Él nosotros podemos obedecerte a ti. Señor, en esta noche yo quiero rogarte que lo que hemos aprendido tú lo grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y tú nos ayudes, Señor, para poner en práctica tu palabra. Ayúdanos en esta semana, en Cristo y a través de Cristo, obedecer tu palabra gozosa y voluntariamente. Ayúdanos a obedecer tu palabra fervientemente. Ayúdanos a obedecer tu palabra constantemente para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Vayan en paz.